de la Neisseria, cuyos dos patógenos humanos dan problemas bastante severos en las personas. La bacteria considerada importante dentro del grupo de los Corynebacterium es el Corynebacterium diphtherae. Por su nombre, ustedes pueden suponer que la enfermedad que produce es la difteria, ¿sí? Una enfermedad que ya ha casi desaparecido o no es tan frecuente como lo era antes, pero sin embargo es importante que ustedes la conozcan. En algunos lugares donde no se ha establecido bien la vacuna o la vacuna no es una norma, sí pueden aparecer este tipo de enfermedades y es importante que les reconozcan. ¿Conocen alguna Neisseria? ¿Qué Neisseria? La Neisseria gonorrhoeae, agente causal de la gonorrea, ¿cierto? Que es una enfermedad de transmisión sexual. No es la única. De hecho, la Neisseria gonorrhoeae puede ser la más conocida, pero la más letal es la enfermedad que produce la otra Neisseria, ¿sí? La Neisseria meningitidis. Produce un cuadro de meningitis, pero también un cuadro sistémico que puede llevar a la muerte. Respecto al Haemophilus, el Haemophilus influenzae de tipo B, el que causa la mayor cantidad de enfermedades. También se previene la aparición de la enfermedad mediante el uso de una vacuna, pero al igual que con el Corynebacterium, en los lugares en donde no hay vacunación contra esta bacteria pueden aparecer estos cuadros. Es un cuadro severo de enfermedad sistémica, ¿sí? Que aparece después de un cuadro respiratorio. Vamos a empezar con el Corynebacterium. Es un bacilo, ¿sí? Pleomorfo. Cuando nosotros hablamos de un pleomorfismo, quiere decir que aunque tiene una forma alargada, no es la forma típica de un bacilo, como por ejemplo como los bacilos de las enterobacterias, sí, que son unos bacilos alargados tal cuales. Estos tienen una forma un poco distinta. Se dice que tienen forma de garrote, como ustedes pueden ver aquí es alargado, ¿no es cierto? Y no es un bacilo muy claro, pero es un bacilo. Es un bacilo gram positivo, con ciertas características importantes en la constitución de su pared celular. Miren ustedes los componentes que tiene. ¿Se acuerdan de los ácidos micólicos? ¿Sí? Para los cuales había una tinción especial, que era la tinción ácido-alcohol resistente. A pesar de que esta bacteria tiene estos componentes en su pared celular, no se tiñe con la tinción ácido-alcohol resistente, quizás porque no tiene una gran concentración de estos ácidos micólicos, y puede ser útil o se puede teñir con la tinción de Gram. Por eso decimos que es un bacilo pleomorfo, o van a encontrar ustedes en la literatura que tiene forma de garrote o de raqueta, también, ¿sí? Que es gram positivo. ¿Qué cosa es importante con el Corynebacterium? Que el Corynebacterium diphtherae es el agente causal de la difteria. Muy bien. ¿Cómo actúa este Corynebacterium diphtherae? Ingresa por vía respiratoria, ¿sí? Y codifica o tiene un fago lisogénico. ¿Qué es un fago lisogénico? ¿Qué es un bacteriófago lisogénico? Primero, ¿qué es un bacteriófago? Es un virus que infecta ¿a quiénes? Muy bien, es un virus que infecta a las bacterias. ¿Por qué es lisogénico? ¿Porque está activo o está esperando? Está esperando, está latente, ¿se acuerdan? Una bacteria lisogénica es la que tiene un fago, ¿no es cierto? Este fago lisogénico, que se llama fago beta, lo tienen ahí, codifica unos genes, ¿sí? Que van a sintetizar a la toxina. Esta toxina tiene unas características especiales. Ustedes han visto en la clase pasada la toxina de Shiga, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan que la toxina de Shiga tiene una estructura central y 5 estructuras alrededor? Esta toxina diftérica no es así. Tiene solamente 2 estructuras divididas en 3 secciones o con 3 funciones cada una. Una sección catalítica, que es la parte A, una sección de translocación, ahora vamos a ver por qué es de translocación, y una sección B, o una unidad B, que es la encargada de la unión al receptor, ¿sí? ¿Quiénes son los receptores? Este receptor tiene un nombre largo, se llama así: factor de crecimiento epidérmico de unión a la heparina. Tiene un nombre bastante largo. Lo importante es que ustedes recuerden que el receptor para la toxina diftérica está en varias células y en 2 células sobre todo: células cardíacas y células del tejido nervioso.
Eso es importante, porque las complicaciones de una difteria, las complicaciones posteriores, se van a dar a nivel cardíaco y a nivel del sistema nervioso. Por eso es importante que recuerden en dónde están estos receptores. Muy bien, esta es la forma de la toxina, ¿no es cierto? Un esquema de cómo funciona, de cómo es y de cómo va a funcionar. Cuando la toxina se activa, ¿no es cierto?, va a ocurrir esto. Esta toxina, esta parte B, se va a unir al receptor que ven ustedes aquí y toda la toxina, todo el conjunto, las dos unidades van a ser engullidas, entre comillas, por la misma membrana celular. En un sistema que es así, ¿ven? El receptor para la toxina se une a él y va a haber una endocitosis que está mediada por el receptor, que lo que hace es alterar la estructura de la pared celular de la célula huésped y va a engullir a la toxina. Una vez que la toxina está ya adentro, trabaja esa sección de translocación, y la sección de translocación lo que hace es ponerla a la parte A, ¿no es cierto?, junto a la membrana de esta, llamémosla vacuola, y la va a pegar ahí y la va a liberar en el citoplasma. Una vez que la subunidad A, que es la parte catalítica de la toxina, se libera en el citoplasma, va a caminar hacia su blanco. ¿Cuál es su blanco? El ribosoma, ¿sí? Va al ribosoma. Y después de muchos procesos que nosotros estamos viendo aquí, el resultado final, o el resultado, es este. Se inhibe la síntesis de proteína, con la consecuente daño celular o muerte de la célula. Ahora, la bacteria o la toxina del Corynebacterium diphtheriae bloquea ahí, este receptor, este EF2 es una sustancia o un elemento que sirve para el alargamiento de la cadena proteica. ¿Se acuerdan ustedes que en el ribosoma, cuando se van uniendo las bases nitrogenadas, es una cadena larga, ¿no es cierto?, para sintetizar la proteína. Muy bien, ese EF2, ¿sí?, es el que ayuda a la formación de esas cadenas largas. La función de la parte catalítica de la toxina es inhibir a este componente, entonces la cadena polipeptídica no se forma. En consecuencia, no hay síntesis proteica. Entonces, el resumen de todo este proceso es el siguiente. La función o el mecanismo de acción de la toxina difterica es inhibir la síntesis de proteínas. Ese es el mecanismo de acción. ¿Conocen alguna otra toxina que inhiba la síntesis proteica? Sí conocen. La vimos la clase pasada y la acabamos de mencionar. La toxina de Shiga inhibe la síntesis proteica. Tiene otra forma y tiene otro mecanismo, pero el resultado es igual. ¿No es cierto? Eso es lo que tienen que recordar de la toxina diftérica. Muy bien. Digamos que una persona contrae a esta bacteria, ¿no es cierto?, o no está vacunada y contrae al Corynebacterium diphtheriae. La bacteria ingresa por vía respiratoria y después de aproximadamente 2 a 4 días de periodo de incubación, recuerden siempre hay que recordar el periodo de incubación, comienzan los síntomas. Esta bacteria tiene una gran afinidad por el tejido de la faringe y de hecho es el primer lugar en donde va a aparecer las manifestaciones. Lo que tiene el paciente es una faringitis, ¿sí? ¿Qué aparece después? La destrucción de las células por la acción de la toxina va a hacer que esas células se necrosen. Alrededor de las células, ¿sí?, va a haber también un exudado, un exudado y tejido fibrótico. El exudado más el tejido fibrótico, más los eritrocitos y los leucocitos que se puedan almacenar en ese lugar, van a formar la característica clínica de la difteria, la aparición de la pseudomembrana. Esta pseudomembrana está tan adherida, ¿sí?, a los tejidos respiratorios, sobre todo a la faringe, a las amígdalas, que si se trata de retirar, produce un gran sangrado. La evolución de la enfermedad, hace que el paciente se recupere más o menos en 7 días, de una semana a unos días más. Y después de que ha pasado este tiempo de recuperación, la membrana se desprende sola y es expectorada, ¿sí? El peligro en el caso de la difteria es que se intente sacar esta membrana y se produzca un gran sangrado.
Hasta ahí no habría problema, ¿no es cierto? Ya se fue la membrana y el paciente está sano. Perdón. Sin embargo, aparecen las complicaciones, que son estas de aquí. ¿Por qué aparece una complicación cardíaca y por qué una complicación en el sistema nervioso central? Porque ambos lugares tienen receptores para la toxina. Después de unos días pueden aparecer estas complicaciones, y son estas complicaciones, ¿sí?, las que hacen que sea tan temida una infección por difteria. Puede producir una miocarditis por una inflamación de los músculos del corazón o también cierto grado de parálisis oculomotor. Esa es la famosa difteria. Su característica principal es la pseudomembrana y su mecanismo principal de acción es la toxina. Eso es lo que ocurre en la difteria. ¿Han visto alguna vez algún caso de difteria? Ni en ninguna, tampoco en las películas. Eso es lo que ocurre con la difteria. Ahora bien, no solamente hay cuadros respiratorios, podemos tener también una difteria cutánea, en la que aparece, ¿sí?, una lesión que es tipo úlcera, una pápula y luego una úlcera en la que también se observa una membrana. Cuando aparece una difteria en la piel, cuando la persona tiene contacto, la piel tiene contacto con secreciones infectadas, secreciones respiratorias infectadas. ¿Qué otras bacterias pueden estar ahí colonizando esta misma zona que ya está infectada? Dos conocidos nuestros, el Staphylococcus aureus y el Streptococcus pyogenes, ¿sí? Suelen aparecer en estas infecciones. Muy bien, estos son los dos cuadros clínicos que causa el Corynebacterium diphtheriae. Y también es importante que recuerden que esta bacteria es universal, es decir, está en todo el mundo, controlada por los procesos de vacunación, pero las personas pueden contraerla si no están inmunizados. El reservorio es el humano, es decir, aquí no tenemos contacto con ningún animal para contraer la infección, ¿no es cierto? Y existen casos de portadores asintomáticos. ¿Qué es un portador asintomático? ¿Qué es una persona portadora? No presenta los síntomas. Tiene la bacteria, tiene el microorganismo, pero no presenta los síntomas. ¿En qué otra bacteria hay un estadio de portador asintomático? La salmonela. ¿Cuál de las salmonelas? La Paratifi y la Tifi, las dos. ¿Se acuerdan? La Paratifi y la Tifi. ¿En qué órgano? La vesícula biliar. La vesícula biliar. Muy bien. Aquí también tenemos una situación de portador asintomático, donde si se transmite por vía respiratoria, ¿no es cierto?, está en la bucofaringe o en la piel. La mayoría de las personas que son portadores asintomáticos han sido vacunados, pero tienen a la bacteria, ¿sí?, todavía en el organismo. Es una enfermedad básicamente pediátrica y si aparece en los adultos, tienen estos algún grado de inmunosupresión, pero es básicamente una enfermedad pediátrica. Muy bien, ¿han visto ustedes que el Corynebacterium es un microorganismo que tiene ciertas características? Si bien es un gran positivo, es un poco difícil verlo al microscopio, salvo que tengan ustedes un cuadro muy claro, ¿no es cierto? Y es básicamente este cuadro clínico lo que les da el diagnóstico, lo que les dice que tienen. La aparición de la pseudomembrana es lo característico, ¿sí? Cuando una persona trata de cultivar a esta bacteria, también se encuentra con ciertos problemitas. Las muestras que se deben tomar deben de manipularse con mucho cuidado, como toda muestra, y son de la nasofaringe y de la garganta. Recuerden que tienen que tomar la muestra de la secreción, pero nunca intentar sacar esa membrana, ¿sí?, porque van a producir un gran sangrado. La bacteria crece bien en un agar enriquecido no selectivo. Un agar enriquecido no selectivo es un agar que carece de algunos antibacterianos que van a matar a algunos microorganismos. El medio ideal es el medio que tiene telurito. Este telurito inhibe el crecimiento de todas las bacterias, ¿sí?, que están de más, y permite solamente el crecimiento del Corynebacterium, ¿sí?, en unas colonias que son un poco oscuras. La bacteria también puede ser sometida a ciertas reacciones enzimáticas, que son la producción de cistinasa y la ausencia de piracinamidasa. Estas dos pruebas, ¿sí?, son las que identifican al Corynebacterium diphtheriae, además
de la identificación de la toxina que se hace con la prueba de ELEC. Es la prueba que identifica, pero no a la bacteria, sino a la toxina. Estudios genéticos que se pueden realizar son las pruebas de amplificación de ácidos nucleicos. Sin embargo, como la bacteria es poco frecuente, ¿sí? No se disponen de tantos medios en el laboratorio, por lo que casi siempre el diagnóstico es clínico. Estas son las colonias que crecen de Corynebacterium, ¿sí? en el agar telurito. ¿Ven que son oscuras? No son características, pero sí son bastante especiales de esta bacteria. ¿Cómo se previene? Con la vacuna. Y si la persona ya tiene la infección, con penicilina o eritromicina. Pregunta: ¿cuál es el mecanismo de acción de la penicilina? Es un antibacteriano, ya. Es un beta-lactámico, ya. ¿Cuál es el mecanismo de acción de los beta-lactámicos? Inhibe la formación de la pared. Inhibe la síntesis de pared celular. Muy bien. ¿Y la eritromicina? ¿Cuánto falta para el parcial? 3 semanas, ya. Vayan revisando que sean las 2 primeras clases. Bueno, ahí está el esquema de vacunación del Corynebacterium, ¿sí? Se pone la vacuna que se llama DPT, porque se pone con algunas cosas más, a los 2 meses, a los 4, a los 6, a los 15 y a los 18 meses. Y después dosis de refuerzo a los 4 y a los 6 años. Se dice que las personas deberíamos ponernos una dosis de recuerdo cada 10 años, ¿sí? Pero no es lo usual. No es lo usual, por eso es que algunos se pueden presentar algunos casos de esta enfermedad. Muy bien. ¿Preguntas sobre el Corynebacterium? Ninguna. Recuerden siempre que el factor de virulencia principal es la toxina. La bacteria en sí no hace gran cosa si no tiene el fago, ¿sí? Que va a sintetizar la toxina. Ese es el factor de virulencia principal. Y la forma en que la toxina actúa es en los receptores de nombre largo, ¿sí? Que están en el corazón y en el sistema nervioso. Y el modo de actuar también. Neiserias. Muy bien. Díganme, ¿alguien ha oído hablar de alguna Neisseria? Me han dicho que conocen a la Neisseria gonorrhoeae. Ya. ¿Conocen también a la Neisseria meningitidis o nunca la habían escuchado? La Neisseria meningitidis, como su nombre se los está diciendo, produce meningitis. En niños ya un poquito mayores, no tanto en recién nacidos, ¿sí? En niños un poquito más grandes. Y ocurre en niños un poco mayores porque los niños recién nacidos están protegidos por los anticuerpos maternos. El problema con la Neisseria meningitidis es que puede diseminarse, ¿sí? Y causar daño en los vasos sanguíneos. Y este daño en los vasos sanguíneos puede llevar a un shock, ¿sí? Generalizado y a la muerte de la persona. Estas bacterias son diplococos, es decir, son redonditos, ¿no es cierto? Se disponen en pares y tienen una presentación especial. Se dice que dan la imagen de un grano de café. Están ahí en la flecha, ¿ven? Siempre están en pares, siempre están juntitos. Son bacterias aerobias, oxidasa positivas, y esta reacción positiva a la oxidasa es lo que permite su identificación. Algunas oxidan a algunos carbohidratos, ¿sí? Pero este mecanismo no es tan importante para conocerlas o para reconocerlas. Pertenecen a la familia Neiseraceae y al género Neisseria. Dentro de todas las que existen, las 2 patógenas son solamente la meningitidis y la gonorrhoeae. Muy bien. Las bacterias del género Neisseria necesitan medios muy complejos para crecer, ¿sí? Y tienen un crecimiento que se llama lento y exigente. ¿Lento por qué? Demora mucho tiempo, ¿sí? Razón por la cual es importante saber hacer una tinción Gram, ¿sí? Para que las reconozcan con rapidez. Crecen en medios enriquecidos, es decir, tienen que tener muchos nutrientes en agar chocolate. El agar chocolate es el agar sangre calentado, ¿sí? Y le dan los factores necesarios para que la bacteria pueda crecer. Aparte de necesitar oxígeno, porque es aerobia, necesita un pequeño porcentaje de dióxido de carbono para favorecer el crecimiento. Por eso se dice que tiene requerimientos complejos para el crecimiento, sobre todo la gonorrhoeae.
Los factores de virulencia de las Neiserias, ¿sí? Se comparten, las dos tienen los mismos factores de virulencia con algunas variantes. Miren, es una bacteria que es gram negativa o positiva. Negativa. Entonces su pared de peptidoglicanos es gruesa o delgada. Delgada, muy bien. Tiene varios componentes importantes que sirven para la virulencia. Vamos a empezar de aquí, el lipooligosacario. Todos tienen lipopolisacárido, ¿no es cierto? Las bacterias gram negativas deben tener un lipopolisacárido. Aquí tenemos un lipopolisacárido que se llama lipooligosacario porque no tiene, ¿se acuerdan el polisacárido O, el más externo? Aquí en las Neiserias no tenemos a ese polisacárido O, solamente tenemos el lípido A y la región central. Aparte de estos dos elementos, ¿sí? En el caso de las Neiserias, este lipooligosacarídeo se va a partir o se liberan pequeñas fracciones de él al momento de interactuar con la célula huésped. Y esos elementos contribuyen a la toxicidad. ¿Sí? Se liberan partes de la membrana externa que sirven para la toxicidad. Y van a ver ustedes que hay bastante toxicidad en este caso. El pili, la expresión del pili es bastante variable. Vamos a ver ahora que esta bacteria también presenta variabilidad antigénica y la hace en el pili. ¿Se acuerdan de la variabilidad antigénica? ¿Qué es? Díganme, ¿sí saben? Acaban de ver variabilidad antigénica en enterobacterias. ¿Qué le permite la variabilidad antigénica a una bacteria? Expresar tal o cual antígeno, ¿no es cierto? Aquí puede haber una variabilidad antigénica o se dice que la proteína pilina constituyente del pili es muy variable, ¿sí? Esta es la razón por la que no se puedan sintetizar vacunas para estas bacterias, ¿sí? Es muy variable una región de la proteína pilina. El pili sirve para lo que se usa siempre, para la unión y transferencia de material genético y también para la movilidad. Son todas las funciones del pili para ambas Neiserias. Esta bacteria también es encapsulada, ¿sí? y la cápsula le permite no ser fagocitada, ¿sí? Y también es una forma de clasificación. La Neisseria meningitidis tiene una cápsula, sin embargo la gonorrhoeae solamente tiene una carga eléctrica negativa de tipo capsular. ¿Sí? Funciona como una cápsula, pero no es una cápsula real, es una carga negativa. Las proteínas de membrana externa, que están por aquí, y son varias, tienen distintas funciones. Las proteínas porinas, ¿sí? Están encargadas de la formación de canales o de poros, ¿sí? Por los cuales la bacteria va a pasar material genético o va a sacar material de desecho del metabolismo celular. Las proteínas de opacidad también sirven para la unión y existen también unas proteínas que se llaman modificables, que son las RPM, que están aquí. Muy bien. Para hablar con un poco más de detalle sobre las proteínas. Las porinas, ¿sí? Están codificadas por unos genes que se llaman genes por A y genes por B. ¿Qué es lo importante o qué tienen que recordar? La Neisseria meningitidis tiene genes que codifican ambas proteínas, sin embargo, la gonorrhoeae solamente codifica la por B, que solita nomás le sirve para invadir y para anular la acción en el fagolisosoma, que se forma cuando la bacteria ingresa a la célula huésped. Las proteínas de opacidad son importantes porque van a permitir la unión a los epitelios y también la unión a los fagocitos. ¿Qué también tienen de común o de curioso las proteínas de opacidad? Que sirven para la señalización intracelular. Las bacterias se van a juntar ellas mismas y van a enviarse una señal para producir factores de virulencia. ¿Se acuerdan de ese mecanismo también? ¿Sí? En que las bacterias regulan su propia producción de factores de virulencia. En la Neisseria gonorrhoeae, que tiene o que codifica a estas proteínas OPA, da como resultado en el medio de cultivo colonias que son opacas. Y eso habla un poco de la importancia de esta proteína para la virulencia de la bacteria. Las proteínas de reducción modificable anulan la acción bactericida del suero, ¿sí? Acuérdense que
que el organismo tiene una propia acción bactericida, va a matar a la bacteria, pero estas proteínas modificables impiden esa función. Al igual que a unas enterobacterias, las neiserias necesitan al hierro para crecer y también sintetizan sideróforos. ¿Qué es un sideróforo? ¿Ya? Es un elemento secuestrador, ¿no es cierto?, que secuestra el hierro, que la bacteria necesita para su crecimiento. Muy bien. Proteasa de inmunoglobulina A1. ¿Se acuerdan? Había unas proteasas también en otras bacterias que hemos visto y su función es inactivar a la inmunoglobulina A. ¿No es cierto? Otro elemento importante para la virulencia es que producen beta-lactamasas. Algunas cepas de las neiserias son productoras de esta enzima, sí, que anula la acción de los beta-lactámicos. Muy bien. Este es un esquema de una proteína pilina, ¿sí?, en la que ustedes van a ver otra vez la variabilidad antigénica. Las proteínas, ¿no es cierto?, tienen una zona que se llama carboxiterminal, los aminoácidos centrales y la zona aminoterminal. En el caso de la pilina, proteína que constituye al pili, la zona carboxiterminal es muy variable, ¿sí?, varía siempre, se expresa o no se expresa. Esta variabilidad es lo que hace que estimule la respuesta inmunitaria. Como es tan variable, no se puede hacer una vacuna contra estas bacterias por esa razón. En cambio, la zona aminoterminal, que está bien conservada y que no tiene mucho problema, es la que le sirve a la bacteria para la adhesión, ¿sí? Esta, como es variable, estimula la respuesta inmune, y la que es constante sirve para pegarse, para adherirse. ¿Qué otra bacteria conocen que tiene variabilidad antigénica? ¿Sí saben? ¿La han visto la clase pasada? E. coli. ¿Perdón? E. coli. La E. coli. Todas las enterobacterias en realidad, ¿no es cierto? Todas ellas tienen variabilidad antigénica y ya conocen una más. Muy bien. Vamos a ver primero a la Neisseria gonorrhoeae. Es una enfermedad de transmisión sexual, ¿no es cierto? Así que se contrae solamente por contacto sexual. La primera parte de la patogenia de la bacteria tiene que ver siempre con la unión o con el ingreso. Una vez que la bacteria ingresa al organismo, se va a unir a la célula huésped. ¿Quiénes la van a ayudar? ¿Cuáles de sus factores de virulencia intervienen? Una vez que la bacteria ingresa, ¿sí?, se facilita su unión porque intervienen el pili, las proteínas de opacidad, ¿sí?, y la proteína porina B. Esta proteína porina B, o estas tres, ¿sí?, van a hacer que la bacteria se pegue al epitelio. Muy bien. Mientras tanto, los fragmentos que se liberan del oligosacárido, ¿no es cierto?, del OS, están estimulando la formación del factor de necrosis tumoral alfa, que va a intervenir en el proceso de inflamación, en la respuesta inmune. La bacteria va a ser endocitada, ¿no es cierto?, y esta endocitosis es regulada totalmente por la Neisseria gonorrhoeae. Ella misma regula ingresar a la célula y ser fagocitada, entre comillas, o engullida. Una vez que la bacteria ya está engullida, pasa a la siguiente capa, ¿sí?, y en esta zona es donde ocurre la infección. La bacteria va a poder ir al macrófago. Si el sistema inmune es adecuado y se puede controlar, la bacteria va a fallecer aquí, hasta aquí nomás queda. Pero si no, se comienza a replicar. La infección se produce en este espacio subepitelial y la bacteria nuevamente asciende hacia la célula, produce daño en el tejido, que se va a ver como una pápula o una úlcera, ¿sí?, con secreción, y esta úlcera o esta lesión en el tejido va a contener o contiene más bacterias, ¿sí?, que se van a depositar aquí y que salen para transmitirse a otra persona. Ese es el mecanismo por el cual se produce la infección con la Neisseria gonorrhoeae. El proceso grande de la infección ocurre en el espacio subepitelial y es todo regulado por la bacteria. En el caso de la Neisseria meningitidis ocurre algo distinto. La primera diferencia que hay entre las dos es la vía de transmisión, ¿sí? La Neisseria meningitidis ingresa por vía aérea y tiene como reservorio la nasofaringe humana. Una persona puede ser portadora de una cepa de Neisseria, ¿no es cierto?, y es la que pasa a otra persona.
Cuando la bacteria ingresa al organismo, si entra por el epitelio de la nasofaringe, que está aquí, algunas son fagocitadas, pero otras ingresan a la célula, se unen por el pili, ingresan y pasan al espacio subepitelial. Aquí se comienzan a multiplicar, pero estas bacterias no todas van a regresar, ¿sí? Como ocurre con la Neisseria gonorrhoeae. Lo que ocurre aquí es que estas bacterias tienen la capacidad de ingresar a los vasos sanguíneos. Cuando ingresan al vaso sanguíneo producen inflamación tisular o producen una inflamación en estos vasos, y por eso es que al alterar las paredes de los vasos sanguíneos van a aparecer lesiones como pequeñas pecas enrojecidas, ¿sí? Esas lesiones se van a diseminar por todo el organismo, como vamos a ver después. Cuando la bacteria ingresa a la sangre, ¿no es cierto? Miren que estamos todavía en esta parte de aquí, no nos hemos movido de la cabeza, ¿sí? Cuando ingresa a los vasos sanguíneos se puede diseminar a las meninges y producir el cuadro de meningitis. Ya en los vasos sanguíneos también se puede ir para otro lugar del organismo y producir una lesión generalizada, como vamos a ver después. Estos son los dos mecanismos de las neiserias. La gonorroeae se mantiene casi siempre en el sistema urogenital. Se puede diseminar también, pero es la que menos se disemina, o por lo menos no hace un cuadro tan severo como aquí, que se produce una meningitis, ¿sí? Y si se va por todo el organismo, un cuadro de choque generalizado. ¿Alguna pregunta hasta acá? Vías de transmisión están claras, ¿no es cierto? La meningitis es vía respiratoria y la otra es enfermedad de transmisión sexual. Con respecto a la epidemiología, para ambas bacterias, el único reservorio que tienen es el ser humano. Las edades también varían. Aquí generalmente son niños los que van a padecer la meningitis, a partir de los 6 meses y hasta los 2 años, ¿sí? Generalmente. Aquí son hombres y mujeres jóvenes en una edad comprendida entre los 15 y los 24. Esa es la edad. Los grupos etarios varían, con algunos detalles. En el caso de la Neisseria gonorrhoeae, las mujeres tienen una mayor probabilidad de adquirir la enfermedad en un único contacto que los hombres, ¿sí? Es más probable. Pero el estadio de portador asintomático es más frecuente en la mujer que en el hombre. ¿Y eso por qué? En el caso de las mujeres las lesiones pueden aparecer o pueden no ser notadas, ser inadvertidas, entonces por eso pasan desapercibidas, ¿no? Y hay un estado de portador asintomático. En el caso de la Neisseria meningitis, la bacteria se transmite por vía respiratoria y el reservorio dentro del ser humano es la nasofaringe, ¿sí? El portador asintomático, estadio que también existe, está en los escolares y en los adultos jóvenes generalmente. La transmisión, como en todas las enfermedades que se transmiten por vía respiratoria, se favorece con el hacinamiento, ¿sí? Entendiendo por hacinamiento el contacto continuo y frecuente. Es decir, si por ejemplo una persona es enferma con Neisseria meningitis, se tiene que prevenir la aparición de cuadros en la familia. A veces no tanto en el colegio, sino en la familia, en los contactos más cercanos. Y si aparece un cuadro de esta enfermedad en un cuartel, por ejemplo, o en un colegio militar o un internado, también es importante ver a todos los contactos. La cercanía tiene que ser muy grande. Existen varios serogrupos capsulares. ¿Se acuerdan que conversamos de que Neisseria meningitis tiene cápsula, no es cierto? Esta cápsula le permite la clasificación en muchos serogrupos. Y de todos estos serogrupos son estos 13, de los 13 serogrupos capsulares, el A, B, C, Y y W135 son los que con más frecuencia están involucrados en las enfermedades en los seres humanos, ¿sí? Cuando aparece una epidemia es porque ha surgido alguna nueva cepa, distinta a la que hay en la comunidad, a la más frecuente en una comunidad, y aparecen los cuadros epidémicos. Muy bien. ¿Cuáles son las enfermedades que causan las neiserias? La Neisseria gonorrhoeae ocasiona la gonorrea, pues. La gonorrea, que puede ser, que tanto en hombres como en mujeres, produce un exudado amarillento, en los hombres a nivel uretral y en las mujeres generalmente en el cuello uterino. El problema con esta infección es que las mujeres
¿sí? Pueden, como son unas lesiones que pasan inadvertidas, pueden empeorar hasta tener una enfermedad inflamatoria pélvica, ¿sí? Y esta enfermedad inflamatoria pélvica puede llevar a esterilidad con el tiempo. Además, las mujeres que tienen esta enfermedad pueden transmitirle la enfermedad al niño, a algún recién nacido, en forma de la conjuntivitis purulenta o la oftalmia neonatal purulenta, ¿sí? Que ocurre en niños en recién nacidos de madres que tienen la bacteria, que tienen este cuadro. La Neisseria gonorrhoeae no necesariamente se limita al tracto urogenital y puede diseminarse. Este cuadro se llama gonococcemia y aparecen también casos de infecciones en la piel o en articulaciones. Las personas que tienen conductas homosexuales pueden tener este mismo cuadro de la secreción purulenta, pero en la región anorrectal, ¿sí? Y en algunos casos también es frecuente, aunque no mucho, encontrar casos de faringitis. Entonces, la Neisseria es una enfermedad, la gonorrea es una enfermedad de transmisión sexual. No se vayan a olvidar de ese detalle para un determinado grupo etario, ¿sí? Y se puede diseminar a partir de ese foco. Muy bien, ¿qué pasa con la Neisseria meningitidis? Solamente nos va a dar dos cuadros, ¿sí? Pero son bastante complicados los dos. El primero es la meningitis. Ya. Eso es lo más común porque es lo que está más cerca al sitio por donde comienza la infección. Comienza una meningitis que, si no se trata, es mortal en el 100% de los casos, pero todo queda a nivel de las meninges. ¿Qué ocurre cuando la bacteria se disemina por el sistema sanguíneo? Va a producir en vasos pequeños trombosis. Estos vasos se van a cerrar y el cierre de estos vasos, ¿a qué va a llevar? A que falte sangre, ¿no es cierto?, en varios órganos. Esta falta de sangre puede llevar a una falla multiorgánica y a la muerte. La característica de esta meningococcemia es la aparición de petequias. Las petequias son pequeños puntos rojos en las extremidades. Estas petequias tienen a veces la tendencia de confluir, ¿sí? Se van juntando todas y se hace una sola lesión grande. Esa característica es un hallazgo característico en la meningococcemia. Muy bien. ¿Qué hacemos? Tenemos a una persona en la que sospechamos que tiene gonorrea o que tiene una infección por Neisseria meningitidis. Si sospechamos que es una lesión por gonorrea, tenemos que tomar la muestra de la secreción purulenta que tenemos ahí, ¿sí? En los hombres sintomáticos, o sea, en los caballeros que vienen con esa secreción, a la que le podemos hacer una tinción de Gram, sabemos que esa tinción de Gram es muy sensible y específica, pero solamente en casos de hombres sintomáticos. En el caso de las mujeres es un poco menos específica y se tiene que confirmar con un cultivo. Eso es lo que procede cuando hablamos de una gonorrea o sospechamos de una gonorrea. Si sospechamos de una meningitis, ¿cuál es la muestra que vamos a utilizar? El líquido cefalorraquídeo. Ahí está, el líquido cefalorraquídeo. Buscamos a la bacteria en líquido cefalorraquídeo y la tinción de Gram nos puede ayudar mucho para ubicarla. Ahora bien, al contrario de otras bacterias que no aparecen mucho en sangre cuando la enfermedad es diseminada, la Neisseria meningitidis sí lo hace. Hay una gran cantidad, un gran volumen de bacteria en sangre cuando la enfermedad se disemina, razón por la cual la tinción de Gram es también muy útil en estos casos, ¿sí? Este es un cuadro, un poco de resumen, para que vean más o menos qué tienen que utilizar para los dos. Si utilizamos, o si estamos pensando en una Neisseria gonorrhoeae, podemos tomar secreción purulenta, la secreción uretral. Si es un niño que nace con la oftalmia neonatal, secreción de la conjuntiva o secreción de la faringe si es que la hubiera. Se utilizan los medios selectivos, es decir, medios que tengan componentes que inhiben el crecimiento de otra bacteria y permitan que crezca solamente la Neisseria, o también medios no selectivos. Se deben usar los dos medios de cultivo. ¿Por qué? Porque en los medios selectivos, ¿sí? En los medios selectivos las bacterias, en los medios selectivos los antibacterianos que están ahí pueden matar también a la Neisseria. Entonces tienen que utilizar los dos medios de cultivo. La Neisseria meningitidis, cuando la cultivan,
se inhibe por componentes y anticoagulantes del medio. Entonces es importante también encontrar un medio adecuado, ideal. Aunque estas alteraciones son menores que en la gonorroeae, es importante tomarlas en cuenta. Buscar antígenos de la bacteria. Para ninguna de las dos es útil, ¿sí? No se recomienda porque son un poco sensibles. ¿Cómo lo identifican? ¿Cómo tienen que estar seguros de que es la Neisseria? En cualquiera de los dos casos, encontrar el diplococo gram negativo con reacción positiva a la oxidasa. Y la forma definitiva es la oxidación de ciertos carbohidratos. Generalmente se avanza más que hasta este lado, hasta esta parte de aquí, porque el cuadro clínico es bastante sugerente, ¿sí? Bastante claro. Entonces con esto sería suficiente. Para la Neisseria gonorrhoeae se emplea y a veces es útil cuando se tiene a la mano la amplificación de ácidos nucleicos, pero si no, un buen examen de una buena tinción de Gram, que ustedes ya saben hacer, ¿no es cierto? Sí, saben hacer una tinción de Gram. Entonces, es suficiente para la identificación de cualquiera de estas dos bacterias. A ver, la Neisseria meningitidis, como tiene los antígenos capsulares, ha permitido la elaboración de una bacteria contra algunos de los antígenos o de las cepas más frecuentes. Son dos tipos de vacuna, una que solamente tiene los polisacáridos y otra que tiene los polisacáridos más una proteína. Pero la Neisseria gonorrhoeae aún no tiene vacuna, debido a que solamente tiene una carga capsular, pero no una cápsula real, ¿sí? y a la variabilidad antigénica. Por eso es que no tiene vacuna. La gonorrea o la Neisseria gonorrhoeae todavía es amable, ¿sí? Es resistente aún a la penicilina y ese es el antibacteriano de elección, ¿sí? En el caso de que aparezca Cuando hay resistencia es por acción de las beta-lactamasas y en ese caso se utiliza la ceftriaxona. Cuando hay una infección con el meningococo, la cefotaxima. Recuerden, por favor, que lo que tienen que tener en cuenta respecto a las bacterias es un mecanismo de resistencia a los antibacterianos, ¿sí? El hecho de que les demos información acerca del tratamiento es para que vean que algunas bacterias todavía no han desarrollado resistencia, ¿sí? Solamente para eso. Muy bien, ¿alguna pregunta sobre Neisseria? Ninguna. No es complicada la Neisseria en realidad, ninguna de las dos. Bien, última bacteria del día, Haemophilus. ¿Alguien ha escuchado algo de la Haemophilus? ¿De la vacuna contra la Haemophilus? ¿Nadie? El Haemophilus influenzae es una de las especies dentro de este grupo que causa enfermedad. Otra de ellas es el Haemophilus ducreyi, ¿sí? Que está aquí. Son bacterias muy pequeñitas, que casi ni se ven, muy pequeñas. Y el otro es el Haemophilus aegyptus. El Haemophilus son igual, bacilos pleomórficos, pero en este caso son gram negativos. 3 están relacionados a enfermedad, como ya hemos hablado. El Haemophilus influenzae, ¿sí? Que vamos a tener que dividirlo en dos grupos, los que están encapsulados y los que no lo están. Y dentro de los encapsulados, el tipo B, que es el que produce la mayor cantidad de enfermedades, ¿sí? Producía, porque ahora con el uso de la vacuna ya no produce tantas. El otro Haemophilus importante es el Aegyptus, que produce una conjuntivitis aguda purulenta. Ahí está. Y el tercero es el Ducreyi. El Ducreyi es importante considerarlo porque es agente causal de una enfermedad también de transmisión sexual que se llama chancroide o chancro blando, ¿sí? Y que tiene que ser considerado cuando ustedes encuentran una lesión que puede estar causada por otra bacteria como el treponema pálido. Entonces es importante que recuerden siempre al Haemophilus ducreyi en ese caso. ¿Por qué es especial esta bacteria? Porque aparte de las enfermedades que produce, necesita cosas muy exquisitas para crecer, ¿sí? Crece en agar sangre calentado, o lo que es lo mismo, como les comentaba hace un rato, el agar chocolate. ¿Esto por qué? Este agar chocolate o este agar sangre calentado le va a dar dos elementos para su crecimiento, vitales para su crecimiento. Uno es el llamado factor X, ¿sí? Que es la imina, y otro es el factor V, de chica, aquí, es el nucleótido de nicotina adenina, o NAD, ¿sí?
¿sí? NAD. Son los dos factores necesarios para que la bacteria se pueda desarrollar, ¿sí? Y es importante que se utilicen medios adecuados para conseguir el crecimiento de la Haemophilus. Muy bien. El Haemophilus, ¿sí? Los dos grupos de Haemophilus se pueden dividir en esto. Unos no tienen cápsula y otros sí la tienen. Dentro de los que sí tienen cápsula está el Haemophilus influenzae de tipo B. El Haemophilus influenzae sí tiene una cápsula de polisacáridos que permite la división en 6 serotipos, del A hasta el F. El que produce enfermedad es el tipo B. Y para fines epidemiológicos se hace una subdivisión también en 8 biotipos que tiene que ver con la producción de ciertas sustancias, producción de indol, producción de ureasa y actividad de la ornitina decarboxilasa. Acá falta una A, por favor, colóquenla. Ornitina decarboxilasa. ¿Conocen alguna otra bacteria que produzca ureasa? Muy bien, el Helicobacter pylori, es una bacteria productora de ureasa. Muy bien. Entonces, los Haemophilus los podemos dividir, o los influenzae, en todo caso, entre los que tienen y no tienen cápsula, ¿sí? A nosotros nos interesan mucho más los encapsulados, sobre todo el de tipo B, que es el que produce la enfermedad. Muy bien. El Haemophilus influenzae de tipo B, encapsulado, ¿sí? ¿Qué tiene esta bacteria de importante? Produce enfermedades sistémicas, ¿sí? O bacteriemias en niños que no están vacunados. Miren, esta bacteria, ¿sí? Tiene una cápsula, ¿no es cierto?, de polisacáridos, pero que especialmente está constituida de fosfato de polirribitol. Estas son sus siglas. Este fosfato de polirribitol estimula la producción de anticuerpos contra esta sustancia. Y estos anticuerpos pueden formarse a raíz de 3 cosas. Porque una persona se infectó de manera natural por la bacteria, ¿no es cierto?, en algún momento de su vida. Segundo, porque se haya vacunado. Y tercero, porque haya adquirido los anticuerpos de la madre. Esas son las 3 vías por las que se adquieren los anticuerpos protectores contra esta bacteria. Si no ha ocurrido ninguno de estos fenómenos o ninguno de estos hechos, la persona, generalmente los niños, están en riesgo de contraer la infección. Si revisen los textos, van a ver que dicen que ya casi no hay casos de Haemophilus influenzae encapsulado de tipo B por el uso de la vacuna. Al igual que en el caso de Corynebacterium, si no hay un esquema de vacunación adecuado, se pueden presentar casos en alguna población. Por eso es importante que conozcan a esta bacteria. La bacteria puede colonizar el tejido porque tiene pili, ¿no es cierto?, y tiene también adhesinas. Este es el primer paso, tiene pili y tiene adhesinas. La función ciliar, porque esta bacteria ingresa por vía respiratoria, es anulada por el lipopolisacárido. ¿Se acuerdan la función ciliar? ¿No es cierto? Su función es englobar al cuerpo extraño y eliminarlo. Si eso está interrumpido, la bacteria puede pasar. Una vez que la bacteria ingresa al tracto respiratorio, puede traslocarse o ingresar a la vía sanguínea, ¿sí?, ir a producir una bacteriemia, ir por toda la sangre y al diseminarse llegar a las meninges y producir el cuadro más temido de esta bacteria, que es una meningitis. Sobre todo en los niños. Aquí estamos hablando de niños. Es una enfermedad pediátrica. El Haemophilus influenzae no encapsulado y el Haemophilus parainfluenzae están o se encuentran en la vía respiratoria superior, en ese lugar, de manera normal, y pueden diseminarse, pero solamente a la zona, no pasan de los bronquios o de los pulmones, en todo caso produciendo una neumonía. Todas estas cepas de parainfluenzae e influenzae no encapsulado codifican una proteasa de inmunoglobulina A1, ¿sí?, que ustedes ya conocen su función, parte de inmunoglobulina A1 y anula su trabajo inmune. Entonces, solamente el Haemophilus influenzae encapsulado de tipo B va a llegar a producir meningitis. Los demás se quedan en infecciones localizadas, que como mucho llegan a una neumonía, como mucho. ¿Dónde están estas bacterias? Están generalmente en la mucosa respiratoria. El parainfluenzae está en la boca. Los encapsulados, ¿sí?, producían mucha enfermedad antes de la vacuna y aparece actualmente en niños que no están vacunados.
o que no han adquirido los anticuerpos de cualquiera de las tres maneras que ya vimos, ¿no es cierto? Por una infección previa de la madre o por la vacuna. El no encapsulado se queda en la vía respiratoria superior, ¿sí? Estos no encapsulados generalmente producen una sinusitis o una otitis en los niños, y cuando producen infecciones en el pulmón o cuando producen neumonía, no es tan frecuente en los niños como en los ancianos que tienen una enfermedad obstructiva pulmonar, ¿sí? El EPOC son las siglas de enfermedad pulmonar obstructiva crónica, ¿sí? Estas consideraciones las tienen que tener cuando vean a una persona que tiene un cuadro respiratorio. En los ancianos, no porque sea un anciano, descarten la presencia de un hemófilos, ¿sí? Sobre todo de los no encapsulados. El hemófilos nuclei, les comentaba al principio, es importante que lo recordemos, porque es uno de los diagnósticos diferenciales de la infección por treponema pallidum, de la sífilis, ¿sí? Y también de cualquier infección en el área genital. La enfermedad se llama chancroide o chancro blando, que es la diferencia con la infección del treponema pallidum, y es una úlcera genital. Muy bien, ¿cuáles son las enfermedades? Aquí están todas separaditas, ¿sí? El Haemophilus influenzae no encapsulado, ya saben ustedes lo que produce. Otitis, completen por favor, ahí me comí una aquí. Otitis, sinusitis y neumonía, como mucho. En cambio, el de tipo B puede producir todas estas lesiones. Puede producir una meningitis y también una epiglotitis. La epiglotitis es la inflamación de la glotis, de todo el tejido de la garganta, que puede llevar a un cierre de la vía respiratoria y a la muerte por asfixia en niños pequeños, ¿sí? Aparece una celulitis también en el rostro, que es característica porque se observan, placas azul o rojas o medio rojas alrededor de las mejillas o alrededor de los ojos, ¿sí? Es bastante característico. Y finalmente, los cuadros que actualmente aparecen son los de artritis, pero solamente en personas inmunodeprimidas, y esto puede ocurrir también en adultos, no solamente en niños. El Haemophilus aegypti, conocido también como bacilo de Koch-Weiss, es importante que recuerden también los epónimos, ¿sí? Produce la conjuntivitis aguda purulenta en adultos. Y el Dubrey, que es una enfermedad de transmisión sexual. Muy bien. Las muestras para diagnosticar un Haemophilus influenzae deben ser tomadas con muchísimo cuidado para evitar que se contaminen con otras bacterias de la zona. Si ustedes toman una muestra de la vía respiratoria superior, tienen que hacerlo de manera muy cuidadosa para no contaminar con bacterias de la boca, por ejemplo. Cuando se toma una muestra para diagnosticar o para estudiar una meningitis, ¿sí? Es suficiente con tomar 1 o 2 centímetros cúbicos de líquido cefalorraquídeo. Hay una gran cantidad de bacterias en él, entonces es fácil encontrarlas. Y para una muestra del chancroide se toma la muestra de la base de la úlcera. La bacteria es fácilmente visible al microscopio, ¿sí? Y el Haemophilus influenzae de tipo B es más fácil de identificar si se puede localizar al antígeno capsular. La identificación de la bacteria, es decir, lo que les confirma que la bacteria es Haemophilus, es el hecho de que tengan la morfología y los requerimientos de factores de crecimiento. ¿Se acuerdan de lo que hablábamos, del factor X y del factor B? Si una bacteria necesita de eso para crecer, les confirma que es un Haemophilus. Las características de este crecimiento son muy importantes. Miren, se debe poner la bacteria o se debe colocar la muestra en agar sangre calentado o agar chocolate, ¿sí? Y van a aparecer a las 24 horas o al día siguiente, ¿no es cierto?, unas colonias que son opacas, que no se distinguen en realidad de las demás, pero lo que las distingue son los requerimientos para el crecimiento. Eso es lo que las distingue del resto, ¿sí? El Aegyptus necesita el agar sangre calentado, pero que tiene que estar complementado químicamente. ¿Por qué? Necesita CO2 para su crecimiento, necesita ese requerimiento. Y el Ducreyi puede crecer también en este agar chocolate, pero es más fácil que crezca en un agar de cultivo para gonococo, que existe también, un medio de cultivo especial para el gonococo a cierta temperatura y con cierta cantidad de CO2, y con un nivel de CO2.
Sin embargo, el crecimiento en este medio de cultivo es largo, es aproximadamente una semana. Para el crecimiento del Haemophilus influenzae, ¿sí?, se puede utilizar una reacción o esa es una reacción que se llama satelitismo. Esta reacción de satelitismo consiste en sembrar a la muestra cerca de donde no han crecido colonias del Staphylococcus aureus. Los factores de la hemolicina que tiene el Staphylococcus aureus va a dar la hemina que necesita el Haemophilus y permite el crecimiento de bacterias, de colonias pequeñitas, esas que ven aquí, ¿sí?, alrededor de colonias del Staphylococcus aureus. Esta reacción o esta prueba se llama la del satelitismo, ¿sí?, porque crecen colonias satélites alrededor de la colonia más grande, que es la del aureus. Muy bien. El antibacteriano, para el caso de que se presente una infección por el Haemophilus influenzae, es la cefalosporina de amplio espectro. ¿Qué es el espectro bacteriano? Sí les dijimos en la clase de antibacterianos. ¿Se acuerdan qué es el espectro antibacteriano? ¿O el espectro bacteriano de un antibacteriano? Son todas las bacterias contra las que el antibacteriano tiene efecto, tiene acción. Ese es el espectro. Finalmente, el mecanismo de prevención más útil es la vacunación. ¿Sí? Es la vacunación para evitar la enfermedad diseminada por el Haemophilus influenzae encapsulado de tipo B. Muy bien, chicos, eso ha sido todo por hoy. ¿Tienen alguna pregunta? Gracias. Por favor, vayan leyendo. Faltan 3 semanas para el parcial.